Buenos días, alumnos de quinto grado. Como siempre, las recomendaciones de no salir de casa y estamos trabajando y estudiando desde casa. El día de hoy en historia hablaremos de la cultura Paracas. Nos dice que esta cultura fueron expertos tejedores y cirujanos. Vamos a ver por qué. Hablaremos entonces de la cultura Paracas. Ubicación geográfica. Se desarrolló entre los ríos Ica y Pisco, también por el norte hasta Chincha o por el sur hasta Yauca, Arequipa. Descubridor. ¿Quién fue el descubridor de esta gran cultura? Nada menos el arqueólogo Julio César Tello. Origen de esta cultura. La cultura chavín contribuyó al surgimiento de la cultura Paracas. Prueba de ello son las semejanzas que hay en la forma de gobierno, textilería, avances agrícolas, cerámica, etc. Fardos funerarios. ¿Qué fueron los fardos funerarios? Eran telas envueltas en algodón, en cestas, en cuchillas, con joyas y paños y telas muy finas que enterraban a sus muertos, ¿no? Luego tenemos periodos de la cultura Paracas. Se dice que la cultura Paracas fue dividido en dos periodos. Periodos cavernas, en la cual era polícroma, quiere decir que usaban varios colores. Su forma típica es un recipiente esférico en sus vasijas que ellos hacían. Y los Paracas necrópolis, dice, sin policromía, presentaban figuras de frutas y animales en sus vasijas, ¿no? Como observamos ahí. Nos dice en las trepanaciones craneanas, dice, era una operación quirúrgica que consistía en extraer el hueso dañado del cráneo. La parte trepanada era cubierta con lámina de oro y calabazas. Aspecto social de Paracas. Dice que los Paracas estuvieron divididos en tres, digamos, sociedades: los sacerdotes, los militares y el pueblo, ¿no? Dice el pueblo conformado por los campesinos y artesanos. Los sacerdotes eran la mayor autoridad. La población se agrupaba en aldeas dedicadas a la pesca. No contaban con centros ceremoniales, excepto el templo de las ánimas altas, donde ellos hacían sus rituales. Luego tenemos el aspecto económico de esta cultura. Nos dice que los paraquenses se adaptaron a las duras condiciones del desierto. Para ello, realizaron las macas o huachaques, que consistían en excavar hasta la capa freática y añadir desperdicios orgánicos para nutrir el suelo. Era como un abono para ellos, para su agricultura. Luego tenemos la religión de Paracas. Dice que los Paracas adoraban al dios Con. Era el antiguo dios costeño, adorado como creador del mundo por sus importantes reinos como Paracas y Nazca, que lo representaban en finos tejidos y bellos huacos polícromas. Observamos ahí al dios Con, ¿no? Era el dios de los Paracas. Esta sociedad practicó muchas costumbres, dice aquí, como los rituales funerarios.
Se colocaba el cuerpo momificado en posición fetal, envuelto en numerosos mantos. Los del interior eran más gruesos, los exteriores más finos, con dibujos que contaban pasajes de su vida. Todo esto era colocado dentro de una canasta de paja, acompañados por armas, joyas, abanicos, ropa, alimentos, semillas y todo lo necesario, para su viaje a la otra vida, porque ellos creían que iban a resucitar después de estar envueltos ahí, ¿no? Como observamos ahí, dice que la altura era hasta 160 metros, ¿no? Luego dice, este periodo destacaban las tumbas en forma de botella, los tejidos de algodón, vivían de la agricultura y la pesca los paracas. Sus cementerios eran en forma rectangular, divididos en cámaras subterráneas. Observamos ahí, ¿no? Las tumbas, miren, en forma de una botella invertida. Pues se dice que ahí enterraban a los que adinerados, mientras las personas de los pueblos, los cementerios eran rectangulares. Hablaremos un poquito más acerca de las trepanaciones craneanas. Nos dice aquí, en esta época los enfrentamientos dejaban a las personas con fracturas en cráneos o con coágulos de sangre. Además, es muy probable que se presentaran tumores en el cerebro, que tenían que ser extraídos ante la necesidad de salvarle la vida a las personas. Se realizaban intervenciones quirúrgicas, denominadas trepanaciones craneanas. Estas operaciones consistían en realizar un corte en la parte del cráneo afectado por la lesión, fractura por un golpe o extracción de un tumor. Estas intervenciones se realizaron durante el periodo de Paracas Cavernas. Para realizar estas operaciones utilizaban como bisturí, cuchillos elaborados con piedras obsidianas. Luego de extraer la parte dañada, o sea, el coágulo tumor, esta se reemplazaba por una placa de oro. Dice placa de oro o plata o mate, dependiendo de la condición social del paciente. O sea, quiere decir que mientras más dinero le ponían el de oro, ¿no? Quiere decir así. Durante la operación, para que no se sintieran el dolor, se les daba, dice aquí, un brebaje, elaborados a base de coca o chicha de jora. Las investigaciones demuestran que muchos pacientes sobrevivieron debido a que se han encontrado cráneos en los cuales los huesos se habían regenerado. La existencia de estas operaciones demuestran que los paracas conocieron también el funcionamiento de los vasos sanguíneos del cráneo, con lo cual evitaban las hemorragias. Entonces, ¿no? ¿Qué pasaría si ahorita nos hicieran eso a nosotros? O sea, ya estamos enterrados, ¿no? Entonces, antiguamente no, dice que pues ellos creían que pues así curaban los tumores, ¿no? Entonces, por eso es que a los paracas se les conoce como los buenos cirujanos, ¿no? Entonces hemos visto que Paracas estuvo dividido en dos periodos, Paracas Cavernas, Paracas Necrópolis. Hemos visto también, ¿no?, cómo enterraban a sus muertos. Mientras mejores telas tenían, ya, eran para los adinerados. También hemos visto al Dios con su Dios único y verdadero. Luego que también utilizaban como abono para los agricultores los desperdicios, ¿no?, de las plantas, de lo que ellos utilizaban. También
nos estamos dando cuenta que estuvo dividido en en tres clases sociales: sacerdotes, militares y el pueblo. Hemos hablado mucho de las trepanaciones craneanas, la división de Paracas y el origen. Sabemos que fue, ¿no? Se desarrolló. ¿Dónde es el origen? La ubicación entre los ríos Ica y Pisco. Y el descubridor es el arqueólogo Julio César Tello. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado esta clase. Cualquier duda me escriben al celular. Nos vemos, cuídense.